Entre los años 2006 y 2012, en el que Felipe Calderón se encontraba en el mandato del país, hubo picos de homicidio a través de toda la República, gracias a la guerra interna que se declaró entre el gobierno y los grupos organizados, o también llamados cárteles, quienes se dedicaban a la trata de personas, extorsión y a la comercialización de narcóticos. Entre ellas se encuentra la marihuana y la cocaína, siendo estos los más reconocidos. Con el propósito de traer la seguridad al país, el gobierno federal decide declarar lo que fue la guerra contra el narcotráfico, con el objetivo de acabar con los grupos delictivos que encabezaban a los territorios nacionales, trayendo consigo un aumento exagerado de homicidios a través de todo el país. Entre los primeros 6 estados en el que se registraron más homicidios fueron Chihuahua con un 15.99%, Ciudad de México con un 10.65%, Guerrero con un 8.33%, Sinaloa con un 6.76%, Distrito Federal con un 5.18% y en Baja California con un 4.78%. La lucha contra el narcotráfico tuvo un gran impacto social en la sociedad mexicana. En todo el país, la violencia se ha intensificado a medida que el gobierno intensifica su represión contra las pandillas. Los conflictos violentos entre organizaciones criminales y personal de seguridad son cada vez más comunes. La lucha contra el narcotráfico también afecta las percepciones de corrupción y confianza en las instituciones. La confianza en el gobierno y las fuerzas de seguridad ha disminuido a medida que se hacen públicos más casos relacionados con delitos por parte de figuras públicas o vínculos con el crimen organizado. La gente cuestiona la capacidad del gobierno para resolver problemas de manera efectiva, así como las estrategias que utiliza. La violencia relacionada con la guerra contra las drogas ha tenido un impacto significativo en la vida cotidiana de los mexicanos. Los asesinatos relacionados con el crimen organizado han aumentado dramáticamente, al igual que las desapariciones y desplazamientos internos de personas. Además, la violencia se ha extendido a otras formas de delincuencia como el secuestro y la extorsión, creando un ambiente general de miedo e inseguridad. Ahora, la guerra del narcotráfico es un conflicto armado interno en México liderado por el Estado mexicano en contra de los cárteles que controlan diversas actividades ilegales. Este efecto bastante afectó a Felipe Calderón y hablaremos sobre ello. Entre 1996 y 1999 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional, órgano ejecutivo del PAN, y durante su gestión su partido ganó los gubernamentales de Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes, así como 14 capitales del estado, entre ellas Monterrey. Felipe Calderón llegó a México a la presidencia en diciembre del 2006, en medio de un tufo a ilegalidad. Diversas voces aseguraban que la elección había sido una manipulación para que ganara el candidato de Acción Nacional y que había gobernado el sexenio anterior con Vicente Fox. Es por eso que una de sus primeras acciones fue emprender una lucha contra el narcotráfico, pero lo hizo sin ninguna estrategia, lo que sumió al país en una violencia nunca antes vista, la cual sigue imparable y que ha dejado miles de muertos y desaparecidos, por lo que la verdad no supo manejar bien esta situación. Como consecuencia de los altos homicidios que hubo en esa época, los comerciantes locales fueron muy afectados ya que se perdió mucha productividad laboral, así como también limitaron a las empresas a que se expandieran por miedo a los asaltos y a los robos. Un efecto indirecto debido a esta guerra contra el narcotráfico fue que hubo un aumento de gasto enfocado a la seguridad pública, que sigue aumentando hasta la época a pesar de que hubo una gran crisis económica en 2008. Pues es lógico que con el aumento de violencia se invierta más en la seguridad. Aunque algunos piensan que si se baja el presupuesto designado contra el narcotráfico, se tendrá un mayor crecimiento económico. De entre las diferentes fuerzas de seguridad, se comprobó que las federales son las menos corruptibles por los cárteles y fueron más efectivas en la lucha contra el crimen, a diferencia de la local y estatal. La guerra contra el narco fue un evento trágico para el mexicano, pues como se vio en la investigación, ocurrieron atrocidades como atentados en contra de inocentes, pagando los platos rotos de los múltiples enfrentamientos armados que hubo en la época. Este suceso consistió en aprehensiones y detenciones de cargamentos de toneladas de narcóticos, de líderes de grupos criminales organizados y políticos corrompidos por la mafia. Es impresionante la poca repercusión que hubo en la responsabilidad sobre Felipe Calderón,
y el hecho de que no hay consecuencias a pesar de la gravedad de esta guerra, ni para el que la inició, ni para las instituciones políticas que debieron establecer límites a las decisiones presidenciales. Es por esto que se recalca la importancia para ver con criterio al jefe ejecutivo y sus múltiples tomas de decisión dentro de su mandato, que desencadenaron en eventos como este, no exactamente por la relación con los límites que pudieran ponerle las demás instituciones políticas, sino por una de las consecuencias más notorias de su guerra, el surgimiento de los ciudadanos organizados que le exigen responsabilidad y justicia tanto por la actuación del gobierno federal como por las acciones del crimen organizado. Algunas cuestiones aún no tienen consecuencias, pero otro eslabón dado por resultado de la cadena de esta época es el terror y la inseguridad que tienen los ciudadanos por salir a las calles y en general y hacia el crimen organizado, pues fue tal el trauma de quienes presenciaron este sexenio lleno de sangre que bastantes padres piden a sus hijos hoy en día no agregarlos por título de mamá o papá, sino por sus nombres reales para prevenir una extorsión. Otro hecho desencadenado por la guerra contra el narco es el aumento de grupos delictivos, pues antes existían únicamente 6 cárteles grandes, pero tras la guerra se fragmentaron y reformaron 7 cárteles y más de 150 bandas menores. Hasta la fecha no existe beneficio alguno o aspectos positivos de estos hechos.